A continuación, se presentará el video de taller de construcción, a cargo del profesor Yuber Alberto Nope Bernal. Marco normativo para conexión de servicios para la instalación de faenas. En el caso de la instalación de faena, que es un conjunto de edificaciones como bodegas, galpones ubicados en un sector, en el que su propósito es orientar la parte administrativa y logística de la obra, oficina, estacionamiento, etc. O en el de los campamentos, que son instalaciones para el personal de la obra, según las necesidades, como pueden ser duchas, cocina, dormitorios. Será obligatorio un plan de manejo responsabilizando al contratista a identificar y respetar las exigencias legales y reglamentadas asociadas a las actividades de construcción y la ubicación de las áreas de estos dos casos. Faena y campamento deberá ser estudiado por el contratista. Criterios de localización de faenas y campamentos. En el plan de manejo, el contratista deberá señalar los criterios de estudio para la localización de instalación de faenas y campamentos, requisitos planteados en dicho documento, como la ubicación de la grúa de la entrada de camiones de carga y descarga, oficinas de los profesionales y lugar para las bodegas. Evitar el sitio de las categorías de áreas protegidas, como en el caso de sitios que albergan flora y fauna, interés arqueológico o históricos, terrenos con procesos erosivos, riesgo de inundación, como vegas y de alteraciones geofísicas, suelos agrícolas. Además, desde el punto de vista ambiental y de gestión global, se deberán cumplir ciertos requisitos para la instalación de faenas, condiciones de trabajo al interior de instalaciones según lo establecido en el Código Sanitario y la DS 594. El ordenamiento de las dependencias en donde se consideran los terrenos de ocupación, dormitorios, cocina. E implementar un sistema de recolección de residuos provenientes de los trabajos de mantenimiento mecánico de maquinarias, incluido el desarme de estas, ya que en sus desechos contienen derivados del petróleo y otras sustancias químicas. Instalación de faenas. Las instalaciones provisionales son parte de un periodo definido de tiempo, menor a 6 meses, y en el caso de que sean destinadas a faenas, tendrán un periodo de vigencia de 11 meses, el cual puede ser renovada una sola vez y por la misma cantidad de tiempo. Toda instalación provisional deberá ser ejecutada de acuerdo a un proyecto en el que serán aplicables todas las normas, en el cual ambos deberán ser revisados e inspeccionados por la superintendencia, en el que la existencia de éste se permitirá durante un periodo de construcción, remodelación o demolición de edificios. Existen dos tipos de instalaciones provisorias: aquellas conectadas a la red pública, empalme provisional, y aquellas conectadas a instalaciones permanentes que cuentan como un empalme definitivo para su conexión a la red pública. En cada instalación tiene riesgo en su ejecución. Factores externos como el clima, también tiene aspectos contractuales y legales. Accesos, se refiere a calles, vías de tránsito en donde se debe tener presente las disposiciones de la oficina, ubicación de los talleres y las plantas de hormigón. Condiciones sanitarias, todo lugar debe contar con provisiones de agua potable y disposiciones de residuos líquidos y sólidos. Servicios higiénicos y evacuación de aguas servidas, todo lugar dispondrá como mínimo de un excusado de lavatorio, en donde esto se calcula de acuerdo a una tabla, en la que el número de personas de 1 a 10 equivale a un excusado, un lavatorio y una ducha. Como en la diferencia de 91 a 100 personas, en que deben tener 6 excusados, 6 lavatorios
y 10 duchas, como también guardarropas y comedores, instalación eléctrica y prevención de riesgos, prevención de incendios. Clasificación de distintas obras o proyectos de construcción. Se clasifican en 9 tipos de clases, que va de la A hasta la I. Clase A. Son construcciones con estructura soportante de acero, entrepisos de perfiles de acero o losas de hormigón armado. Clase B. Son aquellas edificaciones con estructura soportante de hormigón armado o con estructura mixta de acero con hormigón armado, entrepiso de losas de hormigón armado. Clase C. Construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo confinado entre pilares y cadenas de hormigón, entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera. Clase D. Construcciones con muros soportantes de albañilería de bloques o de piedra, confinados entre pilares y cadenas de hormigón armado, entrepisos de losas de hormigón armado o entramados de madera. Clase E. Construcciones con estructura soportante de madera, paneles de madera, de fibrocemento, de yeso cartón o similares, incluidas las tabiquerías de madera, entrepisos de madera. Clase F. Construcciones de adobe, tierra, cemento u otros materiales livianos aglomerados con cemento, con entrepisos de madera. Clase G. Construcciones prefabricadas con estructura metálica, paneles de madera prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares. Clase I. Construcciones de placas o paneles de polietileno, paneles de hormigón liviano, fibrocemento o paneles de poliestireno, entre mallas de acero para recibir mortero proyectado. Etapas de un proceso constructivo. Las etapas de un proceso constructivo dependen del tipo de obra. El tipo de obra son obra nueva, remodelación, ampliación, rehabilitación, adaptación y reestructuración. Una de las primeras etapas son obras preliminares, que facilitan y permiten el inicio de los trabajos constructivos, oficinas, almacenes, comedores, vestuarios. Cimentación. Su función es transmitir sus cargas o elementos apoyados en ellas al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión. Estructura. Armazón de hierro, madera u hormigón que soporta una edificación sobre sí. Albañilería, obra gruesa. Se clasifican en 3 según su utilización. La primera no posee más elementos que el ladrillo. Se clasifican en 3 según su utilización. La primera es albañilería simple. No posee más elementos que el ladrillo o mortero. La segunda es armada, aquella que utiliza acero como refuerzo en los muros en los que estos refuerzos son tensores, estribos y empotrados. Y por último, la de albañilería confinada, reforzada con elementos de refuerzos horizontales y verticales, en las que su función principal es mejorar la durabilidad del conjunto. También tenemos la etapa de albañilería ligera. Puede ser utilizada en toda clase de proyecto. Se puede hacer toda una casa prefabricada y dependiendo de la estructura y tipo de placa, el sistema es adecuado para cielos rasos, divisiones interiores y exteriores. Y entre otros están también los de acabados, instalaciones, jardinería. Agentes del proceso constructivo. Son las personas que intervienen en el proceso de la edificación, en donde la ley es quien establece sus obligaciones, responsabilidades y garantías de estos agentes.
Conceptos generales de presupuesto. Costo. Conjunto de bienes económicos expresados en unidades monetarias erogados por la realización de un proyecto o de una obra. Presupuesto. Es el conjunto ordenado de los costos de las partes integrantes de un proyecto, calculados previamente a la ejecución de este. Costo del proyecto. Formulación del proyecto depende del programa, dimensión, organismos y presentaciones. Costo de la producción. Deriva de la complejidad de las propuestas. La tecnología, la disponibilidad de insumos, la empresa y el plazo. Insumos de materiales. Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la obra, en cuanto a materias primas y similares. Insumo de mano de obra. Recurso humano necesario para el desarrollo de la obra, desde el peón hasta el albañil, especializado y supervisado de obra. Insumo de herramientas y el insumo de maquinarias. APU, análisis de precios unitarios. Análisis de precio unitario es el desglose que se debe hacer al precio unitario de cada partida de un presupuesto, donde se debe descomponer el precio unitario en 4 partes. La primera es los materiales. La segunda partida es de la mano de obra, maestros, ayudantes, jornales. La tercera es de los medios auxiliares, andamios, maquinarias, equipos. Y la última partida es de imprevistos, específicamente para las complicaciones como la paralización de faenas o del clima o de la zona en la cual se está llevando a cabo la edificación y el transporte. También es un imprevisto. La forma más clara de explicar el procedimiento del APU es a través de un ejemplo. Consideremos la actividad de un descapote de una extensión de suelo en donde se va a realizar un proyecto. Suponga 150 metros cuadrados, en el que comprende el retiro de la capa vegetal, se refiere a pastos y arbustos, el retiro de la tierra orgánica, el trasiego, es decir, movimiento del lugar a otro de todo lo retirado. ¿Qué se necesita para poder realizar la actividad? Para este caso necesitamos personal, un grupo de trabajo de 2 personas que hagan el retiro manual, porque el área del lote es pequeña, una herramienta como palas, picas, carretillas y un asador. Se evalúa cuánto puede tardar 2 personas en retirar la capa vegetal y el horizonte orgánico del suelo y trasegar el material a una volqueta para su retiro. 2 personas pueden tardarse 3 días en realizar esta actividad, es decir, 8 horas dividido en día por 3 días es igual a 24 horas. Bueno, en fin, luego se debe realizar unas tablas con el subtotal y luego con el total de la APU. Partida de urbanización. Conjunto de bases administrativas, bases técnicas, especificaciones técnicas, planos generales de detalles y de especialidad, presupuesto y o cantidades de horas oficiales que se entregan para ejecutar una obra. Algunos ejemplos de estos son pavimentos, zanjas de absorción, electricidad de loteo, etc. También están las partidas de obra gruesa. Para cada una de las partidas que conforman la obra gruesa y que constituye el proceso constructivo, además de los recursos con los que se debe contar, el procedimiento con el que se debe regir esta partida, están las bases técnicas, especificaciones técnicas, planos generales de detalle y de especialidad. Otros ejemplos son trazado y nivel, excavación de fundaciones, plataforma de hormigón y fierros de refuerzo. Las partidas de obra, a continuación, recursos humanos. Se refiere al personal con el que se debe contar para poder ejecutar la labor predestinada en la partida de urbanización, ya sea tanto como en su desarrollo durante la obra y por sus horas de trabajo. También están las maquinarias. Es la encargada de finiquitar y ejecutar los trabajos de forma más rápida y precisa. También están los equipos, piezas fundamentales para que el personal pueda llevar a cabo sus tareas en las construcciones. Tenemos las bulldozers, retroexcavadora, camión mixer y la grúa pluma. Ubicación. Actividad destinada a calcular o cuantificar por partida las cantidades de obra a ejecutar